Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Vamos a arrancar con la clase porque parece que no se va a conectar más gente. Así que bueno, disculpen que moviera la clase para hoy. Lo que pasa es que ayer han estado, la gente de la municipalidad estuvo podando algunos árboles de por acá, por la zona, y se ve que han cortado la fibra óptica que traía internet a toda la zona de Rivadavia y hemos estado todos sin internet. Así que les pido disculpas, pero bueno. Fue una situación un poco externa a mí, así que me tuve que acomodar. Bien, vamos a arrancar con la unidad número 14 ya. Hubo gente que me estuvo preguntando entre semanas si quedaba mucho o quedaba poco del cursado. Queda esta unidad y dos unidades más. Esta unidad suele ser un poquito larga y para no hacerla tediosa, digamos, por lo general lo divido en dos o en tres clases. Bien, aún así, les quiero comentar que el curso está compuesto por 5 cuotas nada más, por lo que yo tengo entendido. Así que solamente son 5 cuotas las que tendrían que pagar, por lo que tengo entendido. Sería un total de 5 meses. Puede que a ustedes se les haya extendido un poquito, porque es verdad que un par de semanas, creo una semana que no tuvimos clases y otra semana también en la que, bueno, feriados caen, a veces los días viernes, entonces si bien las hemos movido a las clases, pero bueno. El día de hoy vamos a ver la unidad número 14, como decía, que ya es la parte de batería de producción. La semana pasada estuvimos viendo un poco la parte de transporte de fluidos, transporte de petróleo, de gas y demás. Y el día de hoy vamos a ver ya la parte de batería, es decir, esta zona del yacimiento en la cual comienza a aplicársele un tratamiento al petróleo luego de su producción para poder ponerlo en condiciones de venta, que se llama, es decir, en las condiciones en las cuales el comprador a mí me exige que el petróleo esté a la hora de la compra-venta. ¿Bien? Una batería de producción es esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? A grandes rasgos. Está compuesta por, obviamente, varias cañerías, eso siempre tenganlo presente, hay cañerías por todos lados. Fíjense, llegan las líneas, permítanme, voy a para poder marcar. Llegan las líneas de general que habíamos estado hablando la semana pasada y llegan las líneas de control hacia la parte de batería. Bien. En la parte de control vamos a tener un conjunto de separadores que ya vamos a ver bien qué son. Y un conjunto de tanques de control que van a ser estos tanques en los cuales nosotros aplicamos el control de la producción. Si vieron que eso lo vimos en la unidad número 12, el tema del control de la producción y demás, y había uno de los métodos de control de producción que es el método o medición por tanque. Ese método se aplica acá en batería, justamente en estos tanques de control que les estoy comentando. Bien. Además tenemos otra sección de la batería que es esta, que es donde llegan los colectores de general. Los colectores de general llegan hacia la parte de separación de la batería. Tenemos una serie de separadores, ya vamos a ver por qué hay tres, por qué son más grandes que los de control y demás, eso lo vamos a ver cuando veamos separadores. Pero para que tengan en cuenta que llegan todos los pozos del yacimiento o todos los pozos que estén conectados a esta batería llegan a esta separación de general y se produce la separación de las fases, es decir, agua, líquido, agua, petróleo y gas. Bien, y luego se pasa a un tanque cortador que también vamos a ver qué es, que ayuda un poquito a la separación. Y ya por último los tanques de almacenaje, en donde el fluido se almacena para pasar después a su etapa de tratamiento posterior, que sería la planta de tratamiento de crudo, que eso lo vamos a ver en la próxima unidad. Bien, tenemos una unidad específica para la planta de tratamiento de crudo. Lo que ven acá, que no se los comenté, esto que ven acá, que está compuesto por unas bombas y por un tanque de agua dulce. El tanque de agua dulce y estas bombas comprenden o forman parte de lo que se llama la red contra incendios. ¿Bien? La red contra incendios es muy fácil de identificar en un yacimiento porque tiene cañerías rojas, ¿sí? Y transporta agua dulce a través de estas bombas. Y el agua dulce
luego se mezcla con algunos químicos en la entrada de los tanques y de los separadores, y este químico reacciona con el agua generando una espuma para armar estas espumas antiincendio, que es muy común en los incendios de tipo combustibles, ¿sí? O sea, cuando se prende fuego un combustible o algún material similar al petróleo, la única manera de apagarlo es sofocando el incendio, es decir, quitándole el oxígeno. Y esto lo hace la espuma esta de las que les estoy comentando. Si bien no vamos a entrar mucho en detalle de lo que sería la parte de la red contra incendios, la vamos a ver un poquitito por encima al final de esta unidad. Bien. Así que bueno, antes de entrar, sí, una duda. Realmente le debo esa. Me están preguntando si se ocupa el material extintor tipo AFFF. Realmente no tengo mucha idea porque como no estoy muy familiarizado con la higiene y la seguridad. Eh, pero es, para comentarle más o menos qué es una especie de polvo que al mezclarse con el agua empieza a generar una espuma, ¿sí? Eh, no sé qué material es, eso se la debo, se la debo. Sí sé que es, ¿vieron los extintores que vienen en ABC? Bueno, es el tipo que se encarga de extinguir fuegos de combustibles. No sé realmente cuál es, si alguno lo sabe. Claro, no, por eso justamente, en realidad no era una duda, era como para comentarle, porque yo trabajo en una empresa de extintores. Ah, bien, bien. Trabajan lo que sería el espumígero, que es la mezcla de agua, ¿sí? Con lo que sería ese químico con espuma, que hace la capa de espuma para sofocar el oxígeno y cortar el triángulo de fuego sería. Exactamente, exactamente, exactamente. Sí, 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 señor. Bueno, gracias por el aporte. Para el que no sepa, el triángulo de fuego básicamente consiste en oxígeno, combustible y chispa o cualquier temperatura excesiva que puede ocasionar el incendio, digamos. Si uno corta con cualquiera de las ramas de ese triángulo, no hay combustión, digamos, la combustión no existe. Siempre es más fácil cortar el oxígeno con estos espumígeros que mencionaba el compañero. ¿Sí? Bien. Eh, dentro dentro de los fluidos de producción, ahora vamos a, si bien como dije, entramos ya en tema de batería, no vamos a ver la batería al principio, vamos a ver un poquito de teoría de mezcla de fluidos, ¿sí? Porque si existe una batería para poder tratar el petróleo cuando sale del pozo, la pregunta sería, ¿por qué hay que tratarlo? ¿Bien? ¿Qué necesidad tenemos de tratar el petróleo si lo que sale del pozo es petróleo, ¿no? Y ahí está la cuestión, ¿sí? Cuando nosotros producimos en un pozo petrolero, sería grandioso que el 100% de lo que sale sea petróleo. Pero esto no es así, ¿sí? En la realidad, el pozo petrolero tiene unos barros de producción que se llaman, unos fluidos de producción, que realmente son una mezcla de varias cosas. En primer lugar, petróleo, sí, obviamente, agua, gas, sólidos en suspensión, como pueden ser pequeños granos de arena, de arcilla, sales en suspensión, otro tipo de gases y ácidos que también forman parte de la producción, ¿bien? Como pueden ser dióxido de carbono, ácido sulfídrico, todos estos gases que son nocivos y que además provienen de la roca de la cual sale el petróleo. Entonces al final, cuando empezamos a contar la cantidad de cosas que salen con los fluidos de producción, son muchísimas, muchísimas cosas salen de estos fluidos de producción. ¿Siempre es así? Depende. Por lo general, un pozo petrolero siempre va a tener gas asociado. Eso quiere decir que siempre vamos a producir, aunque sea un poquito de gas. Pero un pozo de gas no siempre trae asociado petróleo. ¿Bien? Un pozo de gas puede ser exclusivamente de gas. Lo que por lo general acompaña a estos dos fluidos
suele ser el agua. El agua por lo general está dentro de la roca, comparte espacios con el petróleo, entonces cuando nosotros producimos el petróleo, el agua también sale, sí, no se queda adentro, también sale. Así que, para hablar en términos generales, un pozo petrolero tradicional produce 3 tipos de fluidos, como los que ven acá: petróleo, agua y gas, ¿sí? Dentro del gas van incluidos el resto de gases como dióxido de carbono, ácido sulfídrico y demás. Los sólidos en suspensión y las sales, algunas sales van disueltas en el agua, otras van dentro del petróleo, ¿sí? Y los sólidos no son disueltos, o sea, no se pueden disolver, van ahí flotando en el líquido. Y si bien se pueden mover, no son un fluido propiamente dicho, ¿sí? Son sólidos. Los fluidos son líquidos y gases nada más. Entonces por eso no lo nombramos a los sólidos en los fluidos de producción. Pero también están, hay que tenerlos en cuenta. Bien, ¿qué pasa entonces? Yo tengo que separar estos fluidos, porque a mí lo único que me interesa es el petróleo, y si hay bastante gas, también me interesa el gas. Si hay poco gas, por lo general se quema, porque es más costoso instalar unas cañerías y bombearlo que quemarlo, digamos. Pierdo menos si lo quemo, entonces directamente se quema. Por eso en algunos yacimientos van a ver algunas antorchas prendidas a fuego. Esas antorchas son la quema de gas. Bien, dentro de estos 3 fluidos hay uno que es gas, ¿sí? O sea, que es estado gaseoso, y otros 2 que son estados líquidos, como el petróleo y el agua. Estos estados líquidos, por lo general, tienden a formar una emulsión. Y eso es un problema. Y ahora vamos a empezar a explicar un poquito qué son las emulsiones, cómo hacemos para poder romperlas y demás. La emulsión, ¿alguna vez han sentido nombrar la palabra emulsión? Se los pregunto. Bien, ¿dónde la han sentido nombrar? Ya que estamos. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Acá me comentan que en las comidas, o sea, en lo que sería la parte gastronómica, se ocupa mucho la palabra emulsión. Sí, tal cual, tal cual. La mayonesa es una emulsión, exactamente. Es más, vamos a explicar el caso de la mayonesa porque es muy fácil de entender una emulsión con una mayonesa. Pero sí, las emulsiones se presentan mucho en la gastronomía porque eh, la emulsión es en definitiva la mezcla de 2 fluidos que no se pueden mezclar, ¿sí? Normalmente. En este caso petróleo y agua, pero el petróleo comparte muchas propiedades con los aceites, ¿sí? Con todo tipo de aceites. Y en la cocina, o sea, en lo que es gastronomía, eh, nosotros ocupamos aceite y ocupamos agua, ¿sí? Entonces cuando por lo general se tienden a mezclar estas 2 cosas, se forman emulsiones, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando uno hace un risotto que lleva manteca y le ha estado echando caldo al arroz, esa mezcla de agua del caldo con la manteca hay que mezclarla bien para que se emulsione y se haga todo un solo fluido, ¿sí? ¿Qué características tienen las emulsiones entonces? Ahora las vamos a ver un poquito. En primer lugar, como le decía, una emulsión es una mezcla homogénea, es decir, una mezcla bien hecha de 2 fluidos inmiscibles. ¿Qué significa que sean inmiscibles? Que no se pueden mezclar. Bien, que no se pueden juntar. Por ejemplo, esto que ven acá. Agua y aceite. Si bien yo puedo echar o agregar los 2 fluidos a un vaso, automáticamente se van a separar. Esto se debe a muchas cosas, pero básicamente es por una cuestión de densidades
y de diferencias de propiedades como la viscosidad, la mojabilidad, las tensiones superficiales. Hay un montón de fuerzas ahí vinculadas que lo que hacen es separarme los dos fluidos. No se pueden mezclar. Pero si yo agarro una cucharita, la meto en el vaso y la revuelvo, se va a formar algo como lo que ustedes ven en esta imagen, ¿sí? Ahora se las agrando para que lo vean mejor. ¿Qué significa esto? Voy a tener una masa grande de líquido y pequeñas pelotitas o pequeñas gotas del líquido que está en menor cantidad. Eso se llama fase continua, la que tiene mayor cantidad, y fase dispersa, la que tiene menor cantidad. ¿Sí? En el caso del ejemplo del vaso, el agua continua sería el agua, porque tiene mayor cantidad, y la fase dispersa sería el aceite. Si hubiese más aceite que agua, cuando yo lo mezclo, la que forma gotitas sería el agua, no el aceite. ¿Sí? Esto es, digamos, ley física, funciona así. Siempre el que tiene mayor cantidad se mantiene quieto, mientras que el que funciona, no quieto, pero es el que sigue manteniendo la continuidad, mientras que la que tiene menor cantidad, cuando lo mezclo, se dispersa, se separa en pequeñas gotitas como las que ven allí en la imagen. ¿Sí? Eso es una emulsión, en definitiva. Esta mezcla es una emulsión. ¿Bien? El tema es que si yo le dejo de quitar el movimiento que le estaba haciendo con la cuchara, lo más común es que pase lo que vemos acá. Es decir, que los líquidos, una vez que empiezan a quedarse quietos, se vuelven a separar en cuestión de segundos. O sea, en cuestión de segundos se separan. Es increíble. Esto le pasa lo mismo, o sea, esto mismo, perdón, le pasa al petróleo y al agua. Lo mismo. La fase continua, como decía, va a depender, de cierta manera, de la cantidad de fluido que haya. Si tengo más agua que petróleo, la fase continua va a ser agua. Si tengo más petróleo que agua, va a ser al revés. La fase continua es la del petróleo. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Genial. Seguimos entonces. Bien, acá he puesto un par de imágenes, como las mayonesas, la manteca, ¿sí? Tal vez ustedes dirán, ¿qué hace una manteca y la mayonesa allí? La manteca y la mayonesa son emulsiones, ¿sí? Por eso el compañero estaba súper acertado cuando dijo que en la gastronomía se ven muchas emulsiones, sí, tal cual. En la industria de los alimentos se ven muchísimas emulsiones. ¿Por qué? Porque siempre es mezcla de agua con aceite, agua con grasa, etcétera, etcétera. Entonces, a la larga, termino sí o sí ocupando las emulsiones. El tema es que cuando nosotros vemos el vaso, que tiene agua y aceite separados, y vemos una mayonesa o una manteca, y las fases estas, continua y dispersa, no están separadas. Se ve todo junto, se ve todo unido. Y eso se debe a algunas cosas que ya vamos a ver más adelante. Solamente que les estoy, digamos, abriendo un poquito el panorama. No solo echar agua y aceite en un vaso es una emulsión, ¿sí? Para que sea una emulsión tienen que estar mezclados. El tema es que si lo dejo de agitar, vuelven a su estado original, se vuelven a separar. ¿Puedo hacer que permanezcan unidos? Sí, sí puedo hacer que permanezcan unidos. ¿Eso es bueno? Y en la industria alimenticia, sí, es bueno. En el petróleo no, al contrario. Porque si permanece unida el agua con el petróleo, a pesar de que yo lo deje quieto, ¿bien? Es un problema porque no lo voy a poder separar. Entonces yo tengo que tratar de romper o evitar las emulsiones en el petróleo para poder separar el agua por un lado y el petróleo por otro. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte. ¿Sí? Primero vamos a tratar de entender qué es una emulsión. Y una vez que entendamos qué es y cómo se puede formar una emulsión, vamos a ver cómo hacemos para romperla. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos los distintos tipos de emulsiones según cuál sea la fase continua y la fase dispersa.
Si yo tengo fase continua aceite o petróleo y fase dispersa agua, estamos hablando de una emulsión directa. Recibe este nombre, ¿sí? Cuando tengo más aceite que agua, es una emulsión directa. Cuando yo tengo una fase continua agua y fase dispersa aceite, tengo una inversión inversa. Emulsión inversa, perdón. Tengo una emulsión inversa. Entonces, ¿a mí qué me conviene? ¿Emulsión directa o emulsión inversa? Y esto depende de cómo se mire. ¿A qué voy con esto? La emulsión directa tiene la particularidad de que trae más petróleo. Entonces yo siempre quiero producir más petróleo. ¿Bien? Pero la emulsión inversa, que es la que trae más agua, es más fácil de separar que la emulsión directa. Entonces, ¿cuál me conviene más? Y realmente depende. Yo quiero tener mayor producción y tener una complicación más alta a la hora de separar. Bueno, preferiría la emulsión directa. Yo realmente la producción es un reservorio ya viejo, la producción no me interesa mucho, me interesa gastar lo menos posible en separar las fases. Bueno, va a venir una emulsión inversa. Yo me gustaría que viniese una emulsión inversa. Depende de nosotros si es directa o si es inversa, realmente no. Solamente les comento que nos conviene, pero no depende mucho de nosotros, porque que venga más o menos petróleo y que venga más o menos agua depende de los pozos, no depende de nosotros, ¿sí? Es algo natural de los pozos que tarde o temprano, a ver, un pozo, cuando nosotros lo hacemos, al pozo al principio va a ser un pozo genial, nos va a entregar muchísimo petróleo, ¿sí? Con pocos cortes de agua y demás. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el pozo empieza a envejecer? Cuando los reservorios en realidad envejecen, disminuyen la concentración de petróleo porque ya le hemos sacado bastante y nosotros empezamos a producir más agua que petróleo, eso es normal. Así que depende también de la etapa en la que estemos. ¿Bien? ¿Eso quedó claro? O sea, no, como digo, no depende tanto de nosotros, ¿sí? Es más de los pozos. Bien. Entonces, dentro de las emulsiones también existen dos tipos, podríamos decirle. La emulsión estable y la emulsión inestable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La emulsión inestable es la que les mostraba en el vaso, ¿sí? Es decir, el agua por un lado, el aceite por el otro, yo los mezclo y lo único que hago es unirlos, pero por una determinada cantidad de segundos. Después, una vez que le quito esa energía, vuelven a separarse. Eso es una emulsión inestable. Las emulsiones estables son aquellas que yo lo revuelvo, se unen y si le quito la energía, siguen unidas. ¿Bien? Siguen unidas. Y esto se debe a que aparecen digamos, aparecen en toda esta ecuación, podríamos decirle, en este proceso aparecen unos elementos que se llaman emulsionantes, ¿sí? El emulsionante es un químico que viene con algunos fluidos, el petróleo los tiene, ya vamos a ver, ¿sí? Cuáles son los emulsionantes del petróleo, pero trae emulsionantes que una vez que se forma la emulsión ayudan a estabilizarla y permiten que se mantenga unido el agua y el petróleo, a pesar de que la física diga que no debería pasar. Estos emulsionantes lo que hacen es acomodarse entre la unión, ¿sí? del agua y el aceite y quedan unidos. ¿Bien? Esto que vemos acá es un pequeño videíto que vamos a ver si lo puedo agrandar un poquito para que lo puedan ver.
porque está como muy chico. Vamos a ver si me deja, no me deja ponerle play si lo agrando. Vamos a ver si lo podemos ver, ¿sí? Al video. Y a ver si me deja agrandarlo. Ah, no me deja agrandar. Está... What is an emulsifier really? Perdón, lo paré porque les quería comentar que está en inglés, tiene unos subtítulos. Díganme si lo pueden ver. Si no lo ven, díganmelo y bueno, y se los explico yo. Lo vamos a explicar igual después del videito, pero bueno, es para que lo tengan. Dios. What is an emulsifier really? Well, it's nice to know this, as you find emulsifiers in many of the foods we eat, such as bread, biscuits, cakes, margarine, mayonnaise, dressing, and ice cream. Well, let's first look at the word itself, emulsifier. An emulsifying agent is something that is capable of creating an emulsion. And making an emulsion means to mix two liquids that are not themselves capable of binding to each other. You might recognize the expression, to pour oil upon the waters. And you've probably noticed that oil and vinegar won't mix together at all when you make a dressing. But when you stir, you emulsify to mix the two liquids, or rather, to create an emulsion. However, it's on borrowed time, because before long, they will go their separate ways again. This is where the emulsifier comes in. An emulsifier is an ingredient that ensures that water and oil can be mixed together so that the fluids remain evenly distributed in each other. More technically, emulsifiers consist of molecules of a water-loving nature and a fat-loving nature. In this way, the emulsifier acts as a binding agent between the fat and water, in that the molecule will bind both together. But where do we really see an emulsifier being used? Well, for example, in margarine, which is a mixture of fat and water. Without an emulsifier, the water would lie on the outside of the fat. Yuck! And that's not exactly what we want from a margarine. The same is true of ice cream. Here, we can thank emulsifiers for the fact that you can make low-fat ice cream, which tastes great and is nice and creamy to eat. Without emulsifiers, the small air bubbles would disappear, and the ice cream would shrink and probably not be particularly nice. And in bread, emulsifiers improve the bread's freshness. Nice and clever. However, can emulsifiers be harmful, you may ask? And the answer is no. Emulsifiers come from nature's own plants and consist... Bien. ¿Se alcanzó a ver algo? ¿Se entendió más o menos? Bien. Para resumir un poquito, ¿sí? El emulsionante entonces es una molécula, es un elemento que tiene la particularidad de que tiene afinidad por el agua y también tiene afinidad por la fase oleosa o la fase tipo aceite. Entonces al tener esta afinidad se coloca en la unión entre los dos, es decir, entre el agua y el aceite, y lo que permite es que se mantengan unidos por largos periodos de tiempo, sin necesidad de tener que estar revolviendo constantemente una emulsión. Entonces, ¿cómo se forma una emulsión estable? Con energía, que se la doy, por ejemplo, revolviendo en el vaso de agua con aceite, y además con los emulsionantes, que son súper importantes porque si no hay emulsionantes, la emulsión es estable pero durante unos segundos y después se rompe y se separan las fases. Bien. El tema es que, bueno, ahí estuvieron viendo en el video que los emulsionantes, al menos en la comida, no son peligrosos porque provienen de, bueno, ahí dice justamente de un montón de plantas y de algunos derivados naturales que se obtienen estos emulsionantes. Entonces no tienen ningún tipo de problema para la salud, ni engordan en demasía, digamos. Son químicos normales y que se utilizan muchísimo en todos los alimentos. ¿Vieron? Todos los alimentos que nombraron, es como un montón. El tema es, en el petróleo, ¿cuáles son los emulsionantes? ¿Sí? Porque si les estoy diciendo que
en el petróleo tiene la capacidad de formar emulsiones estables con el agua, es porque viene un emulsionante, sí o sí. El emulsionante del petróleo es, por lo general, por lo general, los sólidos que vienen con la producción. El agua y en mayor medida los pequeños granos de arcilla que salen con el petróleo y que provienen de la roca, tienen capacidad emulsionante. Entonces me pueden unir las emulsiones, estabilizarlas y complicarme un poco la cosa, ¿sí? A la hora de la producción. Otros emulsionantes, además, suelen ser las sales que provienen también con el petróleo. ¿Bien? Aunque las sales en menor medida. Los emulsionantes que en mayor medida tienen esta gran propiedad de mantener la emulsión estable son los sólidos en suspensión. Es decir, arena, arcilla, mientras más chiquito sea el grano de la roca, mejor. O sea, mejor no, peor, porque va a generar emulsiones más estables. Pero bueno. Bien, acá hay un videito, un resumen, que ya que estamos también se lo voy a poner para que les quede al menos grabado. ¿Sí? Hemos aprendido que las soluciones son la mezcla de dos o más sustancias en la misma fase. Se trata de un soluto que se disuelve en un disolvente. Sin embargo, existen ciertas sustancias que simplemente no quieren asociarse a otras, como es el caso del aceite y el agua, que al unirlas forman dos capas diferenciadas. Esto se debe a que son sustancias inmiscibles entre ellas, o en otras palabras, no se mezclan. Aun mezclando con fuerza estos dos líquidos, resultaría imposible que se unieran entre sí. Pero analicemos el caso. Cuando agitamos el recipiente, las gotas de aceite se encuentran dentro del agua. Esto sería una emulsión. Pero, ¿qué creéis que pasaría si dejamos reposar la emulsión durante unos instantes? Dado que el agua y el aceite son inmiscibles, las gotas de aceite volverían a su capa original. Pero apliquemos esta teoría a la vida diaria. Las emulsiones más cotidianas son la leche, la mayonesa, el helado y la pintura. Estas emulsiones son en su mayoría gotitas de aceite en agua, aunque podemos encontrarnos la mezcla al revés, es decir, agua en aceite. Un ejemplo de esto es la margarina, las lociones o las cremas faciales. Pero volvamos al helado. El helado es la emulsión más popular, cuyos ingredientes principales son la leche o la crema, el azúcar, aromatizantes y colorantes. Entonces, ¿qué es lo que podría evitar que todos estos ingredientes se separen? Para ello, existen algunas sustancias llamadas emulgentes. En este caso, nuestro emulgente sería la yema de huevo, cuyo emulsionante activo es la lecitina. Poca lecitina haría que el helado se separara, y demasiada arruinaría su textura y su sabor. Pero poniéndonos un poco más técnicos, todos los emulsionantes tienen dos partes: una cadena hidrofílica, amante del agua, y una cadena lipofílica, amante del aceite. Por lo tanto, cuando añadimos el emulgente, la parte hidrófila tenderá a juntarse con el agua y la parte lipófila con el aceite. Esto evitará la separación de las dos sustancias y, por lo tanto, estabilizará la emulsión. En resumen, una emulsión es la mezcla de dos sustancias inmiscibles, la una con la otra, y la única forma de estabilizar dicha mezcla es con emulgentes. Bien, ese video se los puse más que nada para que les quede en la grabación a tipo resumen, pues está bueno y explica de manera súper concisa y digamos cortita el tema de cómo funciona un emulsionante. Tiene una parte digamos con más afinidad al agua y otra parte con más afinidad al aceite, entonces un pedacito para cada lado y listo. Y lo que hace es estabilizar un poquito las pequeñas gotas del fluido que está de la fase dispersa, digamos, y eso lo que hace directamente es mantener la emulsión estable y evitar que, digamos, en cierta manera se separe, ¿sí?
Ahí mencionaron el caso del helado, con la yema de huevo y la legitina, creo que es. La legitina es una hormona que trae la yema del huevo y que permite estabilizar las emulsiones, ¿sí? Esto sirve para el helado, sirve para la mayonesa también. La mayonesa es una emulsión, como decía el compañero. El aceite es la parte de aceite, digamos, obviamente. El agua lo aporta la clara del huevo y la yema funciona como el emulsionante. Entonces, eso permite que la mayonesa se mantenga estable y que no se separe, ¿sí? Aún así, ¿existe alguna manera entonces de poder romper una emulsión estable? Pues sí, hay varias maneras. La primera es evitar que se forme, o sea, volvemos a esto del videito acá. La emulsión estable es estable por dos razones, por la energía y por el emulsionante. Entonces, la energía es la que permite que se forme la emulsión. Entonces, para poder evitar una emulsión estable, debería atacar la energía. O bien, podría atacar al emulsionante y evitar que, digamos, si bien se puede formar una emulsión que no sea estable, ¿sí? Entonces hay dos maneras de atacar a una emulsión estable. Una es con energía, ataco la energía para evitar que se produzca, o ataco al emulsionante para evitar que se estabilice. Cualquiera de las dos opciones es válida. Vamos a ver ahora que hay un par de opciones más, hay una opción más válida que la otra, ¿sí? Esto que ven acá, esperen, antes que nada, ¿me van siguiendo? ¿Se van entendiendo bien? Buenísimo, buenísimo. Bien. Entonces, ahora vamos a ver un poquito el tema de la energía. Y si realmente me conviene o no a mí atacar la energía, de cierta manera, y evitar directamente que se forme la emulsión. Para esto les he dibujado acá un pequeño, digamos, un pequeño esquemita de producción de un pozo, ¿sí? Fíjense, tenemos la roca productora, que sería esta, ¿bien? El petróleo va a salir de la roca productora y acá tendríamos la bomba. La bomba succionaría el petróleo y la llevaría por el interior del tubing hasta la boca de pozo. Una vez que llega a la boca de pozo, se transporta por la línea de pozo hacia los manifold y del manifold por el colector de general hacia la batería, ¿sí? ¿Por qué no he seguido haciendo el trayecto? Porque en la batería es, digamos, donde se produce la separación, así que de ahí en adelante, si bien no se separa todo el fluido, la idea es que se separe la mayoría. Así que yo tengo que evitar que se forme la emulsión antes de llegar a la batería. Después a mí no me interesa porque ya se separaron los fluidos, ¿sí? Bien, entonces, para que ustedes vean acá el tema de la velocidad a la que se mueve un fluido dentro de una roca. Vamos a hablar de eso primero. El petróleo, por lo general, hay reservorios con una permeabilidad bastante alta. Entonces, cuando yo pongo a bombear el sistema, el petróleo se mueve dentro de la roca a 1 pie por minuto aproximadamente, ¿sí? Pie por minuto. Con buena permeabilidad. Pero la mayoría de los reservorios presentan permeabilidades no tan buenas. Entonces, a veces la velocidad a la cual se mueve el fluido dentro de la roca puede llegar a ser de 1 pie por hora o en algunos casos de 1 pie por día. Eso quiere decir que el fluido se mueve 30 centímetros por día dentro de la roca. Dentro de la roca, no es lo mismo que afuera, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? El fluido se empieza a mover por el interior de la roca y está todo bien. La energía que tiene es prácticamente despreciable, ¿sí? Despreciable. Pero cuando el petróleo sale por los punzados e ingresa al tubing, empieza un proceso de agitación. El fluido se empieza a agitar. ¿Por qué? Porque ha cambiado drásticamente su velocidad. Pasó de moverse, por ejemplo, 1 pie por hora, ¿bien?, a empezar a moverse prácticamente 400 o 300 metros por minuto, ¿bien? Y es mucha la diferencia.
Realmente es mucho la diferencia. Entonces, ese cambio de velocidad hace que el fluido se empiece a agitar. Llega a la boca del pozo, tiene que hacer un codo de 90 grados por lo general, y ese codo de 90 grados produce más agitación. Se transporta por la línea de pozo, se sigue agitando por la propia rugosidad de la cañería, eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Llega al manifold, tiene que hacer un montón de ángulos allí, cambios de dirección, eso hace que se agite más el fluido, y después sale por los colectores y pasa lo mismo que en la línea de pozo. Se vuelve a agitar, se va mezclando y demás. Entonces, ¿en qué parte de la producción de petróleo se producen emulsiones? O sea, ¿en qué parte del sistema hay energía suficiente para producir emulsiones? Prácticamente en todos lados. Desde los punzados para arriba hay energía asociada, y energía que tiene la capacidad de, digamos, en definitiva, poder producir emulsiones. Entonces, si quiero atacar la energía, lo que tengo que hacer es producir a la misma velocidad a la cual el fluido se movía dentro de la roca. ¿Bien? ¿Eso sería bueno o sería malo para la producción? ¿Ustedes qué me dicen? ¿A mí me convendría como empresa petrolera producir a esa velocidad? Sería malo porque tendríamos una producción muy baja, pero sería bueno porque las emulsiones serían mucho menos, entonces podría ser un costo mucho más bajo a la hora de separarlo o tener que colocar separadores. Exactamente, exactamente, va por ese lado. Está bueno lo que dijo el compañero. Por un lado está bueno porque me ahorra las emulsiones. El tema es que tengo que disminuir drásticamente la producción para, digamos, evitar la formación de emulsiones. Entonces, las empresas petroleras, ¿qué dicen? Y mira, si yo tengo que producir con tan bajo caudal de producción y tan baja cantidad de producción para evitar emulsiones, prefiero no producir directamente, ¿sí? Y me ahorro todas las intervenciones, o sea, todo el mantenimiento y todo, que va a terminar siendo más caro de lo que me da el pozo constantemente de dinero. Entonces, como la empresa petrolera prefirió no atacar la energía, porque tiene sentido, ¿sí? Ellos deciden, mira, yo para evitar la emulsión prefiero no evitarla. Prefiero producir a un buen caudal de producción, que no necesita ser el máximo, sino un buen caudal de producción, que el fluido se me agite, pero puedo atacar el emulsionante directamente, ¿sí? Entonces, en vez de evitar que se forme con la energía, trato de evitar que se forme atacando el emulsionante y contrarrestándolo, ¿sí? ¿Se entendió más o menos a lo que voy? Ahora, profe, en el caso de que no se ataque la energía, Sí. que se vaya al emulsionante directamente, nosotros ¿dónde tendríamos, o sea, tendríamos que utilizar un separador de sólido, que sería el emulsionante de, o sea, el que en mayor presencia se encuentra? ¿Dónde tendría que colocarlo yo en ese caso, si fuera así? Bien, muy buena la pregunta. El tema es que todavía no vemos los mecanismos de separación y de ataque a los emulsionantes, pero no se utiliza un separador de sólidos, justamente. Se utilizan inyecciones de químicos, temperatura, gravedad, ahora los vamos a ver bien, pero por lo general no se utiliza un separador de sólidos. Los sólidos se vienen a separar recién en batería, pero ya el fluido, cuando llega a batería, ya el emulsionante fue atacado con los mecanismos que les voy a mostrar ahora. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? Ah, no. Sí, sí, perfecto. Bien, bien. Es una posibilidad el tema del separador de sólidos, ¿sí? Es una posibilidad. Pero se opta por otras. Se opta por otras porque operativamente conviene más esta que les voy a comentar ahora que el separador, por el tema de que tiene una inversión bastante grande. El tema de los separadores son costosos. En cambio, estas maniobras que les voy a comentar son
maniobras básicas, ¿sí? Bien, la forma de poder romper o desestabilizar una emulsión, entonces, ya quedamos todos de acuerdo en que es atacar el emulsionante. El tema es cómo ataco el emulsionante. ¿Qué es lo que puedo hacer para evitar que el emulsionante se coloque en la unión entre el agua y el petróleo, ¿sí? Y que no me estabilice la unión de estos elementos, esta emulsión? Básicamente existen 4 métodos de desestabilización de una emulsión, ¿sí? Estos 4 son los que están viendo acá. Vamos a ir explicando uno por uno lo mejor que podamos, ¿sí? Sin entrar ya en demasiada tecnicismo, pero vamos a tratar de explicar uno por uno. Bien, la primera forma de desestabilización de la emulsión es la química. ¿Qué significa esto? Que el humano, o sea, el hombre, dijo: mira, tenemos problemas con los emulsionantes, deberíamos desarrollar algunos químicos que tengan la particularidad, ¿sí?, de algunos químicos que tengan la particularidad de ocuparme esos espacios que debería ocupar el emulsionante, ¿sí?, que le gane de manos, digamos, para decirlo de alguna manera ahí más de barrio, ¿sí?, que le gane de mano el desemulsionante. Entonces, ¿en qué consiste la desestabilización química? La desestabilización química consiste en la inyección de una serie de químicos al pozo, y esos químicos son los desemulsionantes. Esos son nombres muy parecidos, pero uno es el desemulsionante y el otro es el emulsionante. Bien. ¿Qué hace el desemulsionante? Funciona igual que el emulsionante. Es decir, es un elemento que tiene una parte con mucha afinidad por el agua y otra parte con mucha afinidad por el petróleo, ¿sí?, con la particularidad de que en vez de estabilizarme la emulsión, me la desestabiliza. ¿Bien? Solamente esa es la única particularidad. Trabaja energéticamente distinto, entonces tiene la capacidad de desestabilizarme la emulsión en vez de estabilizarla, ¿sí? El tema es, para poder vamos a suponer que tenemos una masa de líquido y esta gotita de fase dispersa, ¿sí? El desemulsionante se tiene que colocar en las paredes y la unión entre la fase dispersa y la fase continua, ¿sí?, formando así como una especie de barrera. Pero el emulsionante hace lo mismo, funciona de la misma manera. Viene y se me quiere colocar acá, en la unión, para tratar de estabilizar un poquito la emulsión. Entonces básicamente es una carrera de ver quién llega primero, si el emulsionante o el desemulsionante. Por eso siempre es conveniente inyectar el desemulsionante lo antes posible a la hora de la producción. Así que, si volvemos para acá atrás, ¿en qué zona a mí me convendría inyectar el desemulsionante? Puede ser en la cañería de producción, cuando estoy bombeando. Acá, cañería de producción. Sí, sí, sí. Muy bien, sí, tal cual, tal cual. Si yo tuviese que inyectar químicos, me convendría inyectarlos en esta zona, digamos.
se baja una cañería, pegadita al tubing, ¿sí? Y se inyectan los desemulsionantes ahí en el fondo del pozo. ¿Para qué? Para que el fluido apenas salga, de lo que sería la roca, ¿sí? Entre en contacto con los desemulsionantes. Entonces empiezan a actuar los desemulsionantes antes que los emulsionantes. Bien. El tema es, imagínense, o sea, esta sería la cuestión ideal, muy bien. El tema es, imagínense que yo tuviese entonces 300 pozos en el yacimiento. ¿Sería barato instalar o costoso instalar todas las bombas estas con los caños y demás? ¿Qué me dice? ¿Me conviene económicamente? Y realmente no. O sea, lo que se puede llegar a hacer es aprovechar a los pozos inyectores que me van a mandar la presión, creo. Bien, sí, hay un problema, nosotros todavía no hemos visto los pozos inyectores, lo vamos a ver más adelante. Hay un problema con los pozos inyectores y es que yo por lo general no le puedo inyectar muchas partículas porque se tapa la roca. ¿Sí? Sería una buena propuesta, pero siempre la roca, como tiene pasaje de fluido muy chico, la roca, los sólidos se tienden a quedar atascados y me tapan la roca. Y eso sería un problemón enorme. Se ha intentado, por eso les podría comento. llegar a complicarme hasta con la misma porosidad. Sí, eso, exactamente. Me tapa permeabilidad, me interrumpe la porosidad y a la larga me complica la producción. Sería un buen método si la roca no nos jugara una mala pasada, digamos. Pero la roca es media jodida, entonces ese método lamentablemente no se podría aplicar. Así que es verdad lo que dijo el compañero, es un método costoso. Así que lo que se decide hacer por lo general es inyectar los químicos en los manifolds, ¿sí? Y que empiecen a actuar de ahí en adelante. ¿Por qué se hace esto? Bueno, es digamos un método un poquito más económico y que tampoco tiene mucha diferencia en cuanto a la eficiencia con el anterior. Por eso se lo aplica. Es como el costo-beneficio, ¿sí? El otro me cuesta muchísimo por todas las instalaciones, ¿sí? Supongamos que de los 300 pozos que tenemos en el campo, tenemos 30 manifolds. Llegan aproximadamente 10 pozos por manifold, ¿sí? No es lo mismo poner 300 bombas con los caños que van al interior del pozo que poner 30 bombas, una en cada manifold, que me inyecte químicos, ¿sí? El presupuesto se reduce 10 veces. Es muchísima la diferencia de dinero, ¿sí? Entonces, por lo general, se suele colocar las bombas de inyección en el manifold. ¿Es lo ideal? No. Lo ideal es lo que me dijo el compañero. Introducir los químicos hasta el fondo de cada pozo. Pero bueno, vieron que las empresas petroleras mucho no se basan en lo que es ideal, sino en lo que realmente conviene económicamente frente a las otras circunstancias, digamos. Conviene económicamente inyectar en un manifold, definitivamente, ¿sí? Si el pozo está solo y no tiene un manifold cerca, como el de la clase anterior, ese pozo 4 que iba al colector, bueno, en ese caso sí puedo llegar a inyectar, digamos, o instalar una instalación con una bomba para ese pozo en particular. Pero tampoco sería necesario porque el fluido después se va a mezclar con el que va en los colectores que ya llevan desemulsionantes. Entonces, a la larga hay que ver, tendría que ser un pozo muy aislado, que tenga un colector propio para poner un sistema de estos, ¿sí?
Básicamente porque esto lo manda no la eficiencia, sino que al final termina mandando un poquito más en cuanto a las decisiones, la economía y la practicidad. Es así de simple. ¿Bien? Aún así, sí, el punto ideal sería inyectarlo acá, apenas sale. Bien, ¿quedó más o menos claro este método químico de desestabilización? Bien, buenísimo. El otro método en cuestión es el método gravitacional. El método gravitacional es el método más económico de todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque consiste en dejar al fluido quieto hasta que se separe. Así de simple. ¿Sí? Vieron que nosotros hablábamos hace ratito del tema del aceite y el agua, que si yo lo mezclo y lo dejo en reposo, se vuelve a separar este agua del aceite. ¿Por qué se separa? Por acción propia de la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? La gravedad, una fuerza universal que no tiene contradicción, digamos, o sea, la gravedad hay en todos lados. Esta gravedad lo que hace es atraer al fluido más pesado hacia la parte más baja del vaso, mientras que el fluido más liviano queda flotando en el más pesado. Esto es lo que pasa en un vaso de agua con aceite. La propia gravedad hace que el peso de los fluidos empiece a actuar. Entonces el más pesado se va hacia abajo, que es el agua. El agua es el más pesado. Y el más liviano queda en la parte superior, ¿sí? Que en este caso sería el aceite o el petróleo. El petróleo tiene prácticamente la misma densidad que el aceite, así que tienden a funcionar y a comportarse de la misma manera. El tema es, sí, es económico, genial. Sí, separa los elementos por densidad. Buenísimo, no tengo que agregar nada, ni químicos, ni nada. ¿Cuál puede ser el problema del método de desestabilización gravitacional? A ver si me lo pueden decir. Estamos hablando de tratar de desestabilizar una emulsión estable, es decir, que tiene emulsionantes, que ya se formó y se estabilizó. ¿Sí? ¿Cuál puede ser el problema? Porque no es lo mismo desestabilizar un vaso con agua y aceite que una mayonesa. Si yo dejo la mayonesa... Perdón, gente, ¿me estaban escuchando o se cortó? ¿Podría repetir la pregunta que no la Sí, escuché? sí, no hay problema. Estaba hablando solo y después me di cuenta que se había cortado. Perdón. Les comentaba que en el método gravitacional es muy distinto el método gravitacional, cómo funciona en un vaso de agua con aceite, ¿sí? Un vaso con agua y aceite, quiero decir, porque se separa bien ahí. Apenas lo mezclo, se separa. Y no es lo mismo el método gravitacional en un fluido estabilizado, como la mayonesa, por ejemplo. Que si yo la dejo, prácticamente no se separa. ¿Cuál podría ser entonces el problema del método gravitacional? Para emulsiones estables. Que no se me terminaría de separar nunca, porque ya Bien, al tenerlo estable es imposible romper eso. O sea, bien, en la parte gravitacional. viene por ese lado, viene por ese lado. No es imposible, no es imposible si yo dejo una mayonesa quieta durante mucho tiempo, inclusive en una heladera se empieza a separar.
Pero el problema es que tarda mucho, ¿sí? Por eso le digo que bien, porque yo sé que usted iba por ese lado, seguramente. Sí, O sí, sea, sí, es como el caso de los mismos yogures, cuando se le exactamente, hace o sea, la parte de agua que queda sobre el yogur. exactamente, exactamente. Bueno, a ver, ¿por qué el yogur y las leches se vencen? Porque básicamente lo que hacen es vencerse los emulsionantes, entonces no se mantiene unida la fase. Y bueno, consumir eso en mal estado no está bueno, ¿sí? Para la salud, digamos. Eh, ya cuando las fases se empiezan a separar, porque digamos el emulsionante ha cumplido su tiempo y ya a partir de allí empieza a actuar la gravedad. Pasa más o menos lo mismo en el petróleo. ¿Yo lo podría dejar quieto? Sí, lo puedo dejar quieto, no pasa nada. ¿Se va a separar? Sí, pero voy a estar un año tratando de separarlo, ahí quietito, y se va a ir separando de a poquito, hasta que, bueno, de una vez por todas se separe. Pero el tiempo es un factor importantísimo en el método gravitacional. Es decir, es un método que funciona, que se ocupa, porque se ocupa, pero tarda. El tema es que ¿hay alguna manera de acelerar el proceso? Sí, hay maneras, ¿sí? Ahora cuando termine de explicarle el método térmico, van a entender cómo es que funciona una batería, porque la batería funciona por el método gravitacional, ¿sí? Pero, ¿cómo es que acelera el proceso? Bueno, hay maneras de acelerarlo. Bien. Y ya el otro método es el método térmico, ¿sí? El método térmico. ¿En qué consiste el método térmico? Muy simple. Yo lo que tengo que hacer es calentar el fluido que va emulsionado, ¿sí? Yo caliento la mezcla de agua con petróleo y lo que hace esta mezcla es, al calentarse, el agua, bien, el agua, nosotros sabemos, no sé si ustedes saben, pero creo que es prácticamente de sentido común, cuando el agua se calienta, disuelve mejor las cosas, ¿sí? Vamos al caso de la sal, del azúcar. Cuando yo caliento agua y le echo sal, se disuelve rapidísimo. Y cuando el agua está fría y cuesta un poquito más en que se disuelva. Esto porque el agua aumenta su solubilidad con la temperatura. Punto. Es cuestión física también. No es, digamos, no puede debatirse eso ni nada. Es una ley física, funciona así. Cuando se le aumenta la temperatura al agua, aumenta la solubilidad, puede disolver mejor las cosas. Y también puede disolver mejor, aunque no lo parezca, los emulsionantes. Si bien el emulsionante es un sólido, que por lo general no se disuelve, cuando el agua alcanza temperaturas moderadas o altas, tiene la capacidad de capturar, ¿sí?, a lo que sería el emulsionante. Entonces lo saca de la unión esta que les estaba comentando, y al sacarlo de la unión, ya está, no molesta y le da la posibilidad al desemulsionante, en caso de que se inyecte, de que llegue mejor y que, digamos, pueda actuar en vez del emulsionante. El tema es cómo caliento el fluido que sale de la producción. A ver si se dan cuenta. ¿Cómo hago para calentar el fluido? Los que vieron la clase anterior, estimo que lo sabrán. En las líneas de producción tengo que tener, se me fue el nombre, es una línea de corriente, Sí, que como sí, el traseado, el exacto, tracing. exacto. Ajá. Sí, Bien, sí, sí. exactamente. Yo puedo calefaccionar el fluido a través de la calefacción de cañerías que vimos la semana pasada, ¿sí? Entonces, en definitiva, resumiendo un poquito, ¿el método térmico es costoso? No, porque ya tengo instalada la calefacción de cañerías. Puedo aprovechar esa temperatura para aumentar la solubilidad del agua. Y si aumento la solubilidad del agua, puedo inyectarle químicos desemulsionantes porque van a actuar mejor ahora, porque ya no van a estar molestando a los emulsionantes en la unión.
Y si ocupo el térmico y el químico, después en batería lo que hago es utilizar el método gravitacional para que por la propia acción de la gravedad terminen de separarse bien las dos fases. Entonces fíjense cómo el método gravitacional, a pesar de tener el problema de que tarda mucho, con el método químico y con el método térmico combinados, puedo acelerar el proceso gravitacional. Y así es como se hace en el campo. Se inyectan químicos, se calefaccionan cañerías, y eso después va a permitir que se separe bien la emulsión cuando llegue a batería. ¿Sí? Así de simple. Por eso dice que las tres son las más usadas, porque se ocupan las tres juntas. Profe, le hago una consulta. Sí, cómo no. En el caso del térmico, bueno, además de favorecernos como desemulsionante, Sí, nos ayuda para que el fluido no pierda, o sea, presión, ¿sí? Que no sea tan drástica la caída de presión para que pueda llegar a batería. Eso es por un lado. sí. Pero en el caso, que yo lo he visto cuando he ido al campo, en el caso de que saben haber calderas, ¿cómo es el tema porque eso se le inyecta agua hirviendo, ¿verdad? O sea, agua que ha roto el hervor. ¿Puede ser? Em, sí, exactamente. La clase anterior nosotros vimos el traseado eléctrico y además vimos el sistema de vapoducto. El sistema de vapoducto es del que está hablando usted, que tiene calderas. En vez de utilizar resistencias eléctricas, lo que se utiliza es un caño que va pegado a los ductos que llevan los fluidos. Cuando digo que va pegado, quiero decir que están apoyados uno con el otro, no que están soldados, sino que están apoyados. Y el vapoducto lleva vapor de agua, y ese vapor de agua le transfiere calor a la cañería. Así funciona, ¿sí? Nada más que el vapoducto es un sistema ya un poquito viejo, se ocupa, porque los yacimientos que ya tienen las calderas lo ocupan, pero si se tiene que hacer un yacimiento nuevo, se opta por el traseado eléctrico, porque el vapoducto tiene una serie de problemas bastante graves, como el tema de la oxidación excesiva, eh, bastantes pinchaduras por esa oxidación excesiva, y además tiene el gran problema de que es un sistema muy ineficiente. Tiene muchos problemas de eficiencia porque el vapor de agua al entregarme calor baja su temperatura, ¿sí? Como cualquier cosa caliente que trata de calentar algo frío, va a bajar su temperatura. Y al bajar su temperatura, termina bajando por debajo de los 100 grados centígrados y pasa de vapor a agua. Y ya el agua no transfiere también el calor. Entonces, es un sistema muy ineficiente que necesitaría de un montón de calderas para funcionar de manera correcta comparado con el sistema de tipo eléctrico. ¿Sí? El sistema eléctrico, bueno, es eléctrico. Las resistencias van a dar siempre la misma temperatura, independientemente de la época del año, no depende de calderas, la transmisión de calor va a ser siempre igual. A pesar de que la cañería le quite calor, la resistencia va a seguir calentándose y va a estar siempre a la misma temperatura. Entonces eso es buenísimo. Pero lo que usted dice son los vapoductos, que se siguen ocupando, pero ya son un sistema un poquito viejo. Yo se los expliqué en la clase anterior, porque, o sea, se los tengo que explicar porque es un sistema que todavía está en uso, pero ya va apuntando a desaparecer. Ah, bien, perfecto. Pero también es un método de calefacción. ¿Sí? Esos son los que más se ocupan en Argentina. Últimamente el traseo eléctrico, por lo que le comentaba, tiene una cantidad de beneficios comparado con el otro que no vale la pena instalar el otro. Realmente no vale la pena. Bien, ¿me van siguiendo hasta acá? ¿Alguna otra duda? ¿Cómo medimos? Buenísimo. Bien, si tienen alguna duda, me preguntan, bueno, fíjense que si bien yo les he explicado las formas de desestabilizar una emulsión, les he explicado tres nomás. La eléctrica no se las he explicado. Y es porque la eléctrica
A ver, se las voy a explicar ahora, pero es una de las, digamos, la desestabilización eléctrica es una de las más complejas y es una de las menos utilizadas. Bien, primero que nada porque es muy costosa y en segundo lugar porque solamente es útil para las emulsiones inversas, es decir, aquellas emulsiones que poseen una gran cantidad de agua. Mientras más agua tenga, mejor, para el tema de la desestabilización eléctrica. ¿En qué se basa? Bueno, vamos a entrar un poquito en química porque no queda otra. Se basa en las moléculas de agua. Las moléculas de agua, el famoso H2O, ¿sí? Está compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Un átomo de hidrógeno acá y un átomo de hidrógeno acá. ¿Qué pasa? A la molécula de agua le sobran un par de electrones por allí, ¿sí? Y termina obteniendo una carga positiva de este lado y una carga negativa de este lado. Se llaman densidades eléctricas. Densidad eléctrica negativa y densidad eléctrica positiva. Bien. ¿Por qué importa esto? Porque la molécula de agua termina pareciéndose a un imán, a un pequeño imán chiquitito, ¿sí? Pequeño imán, que va a tener un polo positivo y un polo negativo, o un polo norte y un polo sur, o los famosos polos de los imanes, ¿sí? La electricidad y el magnetismo van de la mano, ¿eh? Para el que no sabía, son dos fuerzas que en realidad no existe la fuerza eléctrica ni la fuerza magnética, existe la fuerza electromagnética, porque básicamente es una sola cosa. Entonces, ¿qué pasa? El agua, si yo le doy corriente eléctrica alterna, si yo la expongo a lo que se conoce como campo eléctrico o campo electromagnético, lo que voy a hacer es que esas pequeñas moléculas de agua se van a acomodar según el magnetismo que yo le dé. Y las voy a poder orientar y manejar a mi antojo. La desestabilización eléctrica consiste en aprovecharme de estos dipolos eléctricos del agua, ¿sí? estos pequeños imancitos que forma el agua, con energía eléctrica alterna, esa corriente alterna, genero campos electromagnéticos que van variando su posición. Entonces lo que hago es que la molécula de agua vibre. La molécula de agua al vibrar se deshace, ¿sí?, del petróleo que tiene alrededor, ¿sí? O se deshace también de los emulsionantes y termino desestabilizando completamente la emulsión. ¿Bien? El sistema eléctrico es un sistema ideal prácticamente, funciona muy bien, tiene una eficiencia altísima, casi del 100%, ¿bien? De desestabilización de emulsiones. Es súper eficiente. ¿Cuál es el gran problema? El que les estoy comentando. Necesito petróleos con mucha cantidad de agua y además de esto necesito también necesito una buena inversión porque el aparato que me genera la desestabilización eléctrica es un tanque especial con unos electrodos que también tengo que hacer la instalación eléctrica para poder alimentar el electroimán. Entonces es un poquito compleja la instalación y eso hace que sea un poquito más costosa, ¿sí? Más el limitante de que tiene que tener sí o sí mucha agua, no funciona. O sea, funciona muy bien, pero solamente en casos contados con los dedos de la mano, ¿bien? ¿Qué pasa si tengo mucho petróleo en vez de mucha agua? El petróleo no presenta estos dipolos, no presenta estos pequeños imanes. Es más, el petróleo es aislante eléctrico. Prácticamente no puede circular corriente eléctrica por él. Entonces, es un poco complicada la cosa. Entonces no sirve, a la larga no sirve. Sirve solamente si tengo mucha agua. Bien. Bien, ¿eso quedó claro? ¿Se entendió más o menos? Bien. Buenísimo. Entonces, fíjense, esto que hemos visto en toda la clase de hoy, o sea, no va a terminar ahora, voy a seguir un ratito más. Todo esto que hemos visto es la parte de emulsión, ¿sí? Toda la parte de
eh, cómo se mezcla el agua y el petróleo, por qué se mantienen unidos, y básicamente ahora en esta última parte hemos visto cómo tratar de romper esa unión. El método eléctrico, resumiendo un poquito, es un método muy eficiente, pero que no se aplica en la mayoría de los casos, por eso no tiene, digamos, un uso práctico bastante bueno, digamos, es como que está limitado. Mientras que los otros tres son métodos, o sea, el químico, el gravitacional y el térmico, son métodos con una eficiencia un poco bastante reducida comparado con el eléctrico, pero que son económicos también comparados con el eléctrico. Entonces tienen la capacidad de que si se ocupan los tres en conjunto, tienen un altísimo rendimiento. ¿Bien? Pero tengo que ocupar los tres juntos. ¿Sí? ¿Podría a estos tres sumarle el eléctrico? Sí, sería grandioso y tendríamos una desestabilización perfecta prácticamente, pero volvemos a lo mismo que siempre hablamos del tema del petróleo. Sí, separación perfecta, desestabilización genial, pero realmente no me sirve mucho desestabilizar tanto una emulsión. Porque desestabilizarla un poco y ya poder separarlo bien del agua del petróleo es suficiente. Entonces el petrolero, como dije, volvemos a lo mismo, termina optando por practicidad y economía, más que por eficiencia. Practicidad y economía, así funciona la cosa. Es lo que nosotros llamamos costo-beneficio, es decir, esto me va a costar millones de dólares, ¿vale la pena? Y tal vez no, tal vez sí, por eso depende. Si el beneficio es bueno y el costo es alto y hace que la relación costo-beneficio sea baja, bueno, genial. Si no, no vale la pena. Bien, a ver, déjenme ver por dónde vamos. Bien. Bueno, vamos a arrancar ahora con un poquito, eso es básicamente la parte de emulsión, ¿sí? El por qué separar los fluidos. Y ahora vamos a entrar ya en la parte de lo que sería la parte de batería, propiamente dicho, ¿sí? Vamos a ver separadores al principio, no sé si veamos todo hoy día, posiblemente veamos una pequeña introducción de separadores, ¿sí? Y nos frenemos en la parte en la cual empezamos a explicar el funcionamiento propio de un separador. Eso es un poquito más largo, entonces posiblemente lo dejemos para la clase que viene. Esto para no matarlos porque es día sábado en la tarde, ¿sí? Tampoco quiero que estén acá sentados toda la tarde. Vamos a hablar ahora un poquito de las condiciones de venta del petróleo, ¿sí? Esto es muy importante porque no sé si se lo habrán preguntado a lo largo de la clase, pero yo les estoy diciendo que yo tengo que tratar el petróleo, no me queda otra, hay que tratarlo para poder sacarle el agua y poder sacarle las sales. El tema es, ¿por qué? O sea, ¿por qué invierto haciendo esto? Y básicamente se debe a las condiciones de venta del petróleo. ¿Qué son las condiciones de venta del petróleo? Son aquellas condiciones que por contrato va a exigir la empresa compradora de la materia prima. Es decir, supongamos que nosotros somos un yacimiento, producimos petróleo y le queremos vender petróleo a la refinería Luján de Cuyo. ¿Bien? Yo hablo de la refinería Luján de Cuyo porque está acá en Mendoza. ¿Quién va entonces a establecer las condiciones en las cuales tiene que salir el petróleo del yacimiento? Refinería. Refinería mediante contrato exige estas condiciones de venta que ustedes están viendo acá. Por lo general exige que el petróleo que le llega a ellos tenga un porcentaje menor al 1% de agua y sales menor, o sea un contenido de sales menor a 100 gramos por metro cúbico, medida en forma de cloruro de sodio. ¿A qué va esto de medida en forma de cloruro de sodio? La sal, hay un montón de tipos de sal, ¿sí? Cloruro de sodio, fluoruro de sodio, bueno, el sodio forma sal con casi todos, ¿sí? Pero la sal más común a nivel global en el mundo es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la sal que ocupamos para salar la comida, ¿sí? Eso es cloruro de sodio. Si la sal más común
que es la que más abunda, está por debajo de los 100 gramos por metro cúbico, el resto de las sales también va a estar por debajo. ¿Por qué? Y porque hay en menor medida. ¿Eso se entiende a lo que voy, lo que quiero decir? No sé si se entendió más o menos sobre las sales en cloruro de sodio. Bien, seguimos entonces, estimo que lo entendieron. ¿Qué pasa entonces con estas condiciones de venta? ¿Por qué refinería, digamos, me, me- me establece estas condiciones de venta? Porque hay dos cosas. Ustedes tal vez digan, bueno, estas condiciones de venta están establecidas porque si no después refinería compra mucho crudo y al final termina siendo mitad crudo, mitad agua, ¿sí? El tema es que refinería, y eso lo vamos a ver en la próxima unidad, refinería no paga todo el fluido que yo le vendo, paga solamente el petróleo, ¿sí? Si va 50% de agua, me va a pagar solamente la mitad, porque es petróleo, y la otra mitad es agua. Solamente paga el petróleo, el resto de fluidos que vayan no los paga. Hacen una cantidad de ecuaciones, unas mediciones y determinan la cantidad de petróleo que va, y eso es lo que paga. Entonces, ¿por qué poner condiciones de venta? Si al final, en definitiva, me va a terminar pagando solamente el petróleo. Bueno, es muy fácil. Las condiciones de venta están establecidas porque si yo no le separo estas cosas a refinería antes de venderlo, la tienen que separar ellos después, ¿sí? Porque sus equipos no pueden funcionar con altos porcentajes de agua ni tampoco con altos porcentajes de sales, tampoco de sólidos. Sólidos creo que aceptan un máximo de 0,4% de sólidos, ¿sí? Casi nada. Eh, Básicamente por eso están las condiciones de venta del petróleo. El tema es cómo hago yo para separar estas fases, cómo hago yo para poder cumplir con estas condiciones de venta. Y ahí es donde entra en juego la batería y la planta de tratamiento de crudo. La planta de tratamiento de crudo la vamos a ver la semana que viene. La batería tiene la función, ¿sí?, de quitar el mayor porcentaje de agua posible de la fase petróleo, ¿sí? Básicamente su función es la de separar las fases. ¿La separa de manera ideal? No, no separa a la perfección. Va a quedar siempre un poquitito de las demás fases en la otra. O sea, el petróleo va a quedar con un poquito de agua, un poquito de gas. Y el agua va a quedar con un poquito de petróleo y un poquito de gas. Y bueno, y al gas le pasa lo mismo, ¿sí? Porque el sistema no es 100% eficiente. Tiene algunos problemas de eficiencia. Y además, la batería también cumple otra función, que es la del control de la producción, ¿sí?, que no tiene nada que ver con el contenido, con las condiciones de venta, perdón, del petróleo, pero sí es una función de la batería. Entonces la batería cumple dos objetivos principales: control en la calidad de la producción y además separación de las fases de fluido. ¿Quién se encarga de las sales? De las sales se encarga la planta de tratamiento de crudo, ¿sí? Eso lo vamos a ver ya en la unidad número 15. Así que no se hagan problema, que lo vamos a ver. Pero el que se encarga de las sales es la planta de tratamiento de crudo. La batería se encarga de otra cosa. Bien, ¿me van siguiendo hasta acá? ¿Alguna duda antes de que entremos en separadores? Bien, buenísimo. Genial, genial. Bien, vamos a entrar entonces en la parte de separadores.
¿sí? Primero les voy a comentar el tema de cuántos separadores hay en batería. Después seguramente veamos un poquito de la definición de los tipos y ya cerraríamos para la semana que viene ver el tema de las secciones del separador y demás, porque es un poquito más largo eso, entonces no quiero explayarme tanto hoy día, ¿sí? Bien. Los separadores que vemos en batería los podemos dividir en dos, en función de el objetivo que cumple cada uno de los separadores. Tenemos los separadores de control y tenemos también los separadores generales o de línea general. Fíjense ya a simple vista que presentan una diferencia notoria y es el tamaño, ¿sí? Fíjense que, esperen un minuto de cambio de color. Fíjense que los separadores de control son bastante más chicos que los separadores de general, ¿sí? Bastante más chicos. Los separadores de control son chicos porque recuerdan lo que habíamos dicho en la clase anterior, que la línea de control o el colector de control solamente lleva de a un pozo a la vez, porque no va a poder controlar muchos pozos a la vez porque todo termina en un tanque. Entonces yo no sé qué fluido pertenece a qué pozo. Es por eso que los separadores de control son separadores chicos, porque van a trabajar solamente con un pozo a la vez. Bien, van a trabajar de a un pozo a la vez, van a separar el fluido de un pozo, ¿sí? Y ya está. Mandan el petróleo y el agua al tanque y ahí se separa por gravedad y se ve cuánto petróleo hay y cuánta agua hay. El gas se separa justamente en la parte del separador. ¿Bien? Y después tenemos los separadores de general. Los separadores generales, que estos ya sí son un poco más grandes. ¿Por qué el separador de general es más grande? Porque, en primer lugar, no recibe de a un pozo, sino que recibe varios pozos. Prácticamente un separador de general recibe la mitad de los pozos que tenemos en el yacimiento. Entonces, son separadores grandes, ¿sí? Bastante grandes. Y por lo general, los separadores de control se colocan uno por cada línea de control. Mientras que los separadores de general no se coloca uno por cada línea de general, sino que se suelen colocar 3 separadores generales, nada más. Un separador para pozos de alta presión, ¿sí? Esperen, lo vamos a escribir acá, en el otro costado. Un separador para pozos de alta presión. Otro separador para pozos de baja presión. Y el tercer separador de backup, que se llama, ¿sí? ¿Qué significa backup? Backup significa de respaldo, ¿sí? Hay un tercer separador que lo tenemos ahí de respaldo por las dudas de que otro de los separadores se rompa. ¿Bien? O inclusive cuando alguno de los otros dos separadores, el de alta presión o el de baja presión, entran en mantenimiento, ¿sí? Entran en la etapa de mantenimiento, es allí, en ese punto en el cual el separador de backup entra en funcionamiento para poder respaldar a ese separador que ha entrado, digamos, en mantenimiento. Bien, ¿qué significa que el separador sea de alta presión y qué significa que sea de baja presión? Los separadores de alta presión van a tener la capacidad de recibir pozos de alta presión. ¿Cuáles son los pozos de alta presión? Los pozos de alta presión tenemos pozos de surgencia natural, pozos gas lift y los pozos de electrosumergible, ¿sí? Estos 3 tipos de pozos pueden compartir el mismo separador porque son sistemas de alta presión de producción. ¿Qué significa? Que el separador sea de alta presión, que ha sido fabricado con paredes un poquito más gruesas para poder soportar las presiones excesivas con las que llegan los fluidos y para que no reviente, digamos, ¿sí? Para que no reviente.
Mientras que el separador de baja presión tiene la capacidad de trabajar solamente con pozos de media o baja presión, como pueden ser los pozos PCP y los pozos que tengan bombeo mecánico, ¿sí? Que sea de baja presión quiere decir que va a soportar menores presiones porque sus paredes son un poco más finas. Y ahora vamos a hablar del backup y le voy a hacer pregunta a ustedes ya que estamos. ¿El separador de backup tiene que ser de alta o de baja presión? ¿Y por qué? De alta presión, porque si en caso de que se me rompa uno o esté en servicio, o sea, o esté en mantenimiento los otros, yo tengo que sustituir con ese de backup cualquiera de los dos, sea de alta o de baja. Si fuese solamente de baja, no podría resistir uno de alta presión. Exactamente, lo que acaba de decir el compañero está perfecto, ¿sí? El de backup debe tener la capacidad de poder trabajar tanto a alta presión como a baja presión. Entonces, si yo lo diseño a baja presión y se me rompe el de alta, estoy en el horno, porque no tengo respaldo para ese sistema, ¿sí? Es por eso que se diseña a alta presión, o sea, se diseña para soportar altas presiones, para de esa manera poder dotarlo, ¿sí? Poder dotarlo de cierta resistencia a las presiones en caso de tener que cambiar, ¿sí? o que entre en mantenimiento alguno de estos elementos. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a entrar un poquito en la definición de lo que es un separador. Primero se las leo y después vamos a ir viendo algunas de las palabras que están resaltadas. Un separador es un recipiente presurizado, ¿sí? Que permite realizar una primera separación de las distintas fases del fluido de producción, es decir, agua, petróleo y gas, en función de sus densidades. Y vamos a ver acá algunas palabras importantes. Primero que nada, es un recipiente presurizado. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema que trabaja a alta presión. A ver, yo hace rato cuando dije alta y baja presión, me refería a que una es más grande que la otra. ¿Sí? El sistema de alta presión trabaja a presiones muy, muy grandes y los de baja presión trabajan a presiones bajas, pero que siguen estando por encima de la presión atmosférica, ¿sí? A pesar de que sea de baja presión, siguen estando por encima de las presiones atmosféricas. Entonces estos recipientes tienen que ser presurizados para que no revienten, ¿sí? Un sistema presurizado es aquel que tiene una presión distinta afuera que adentro. Un avión es un sistema presurizado. Adentro presenta mayor presión que afuera. ¿Bien? Pasa lo mismo con los separadores. Es más, funcionan igual que un avión. Tienen mayor presión adentro que afuera. Obviamente los de alta presión tienen una diferencia de presiones muchísimo mayor. Bien, porque adentro hay ya presiones altísimas y afuera presión atmosférica, la que estamos sintiendo en estos momentos nosotros, ¿sí? Por eso es un recipiente presurizado, que permite realizar, como dice ahí, una primera separación. Esto quiere decir que si bien permite separar fluidos, las separaciones que producen son de tipo, por decirlo de alguna manera, son de tipo primarias, es decir, es la primera barrera de separación con la que se encuentra el fluido después de que sale el pozo. La primera barrera de separación. Por un lado voy a tener agua, por otro lado petróleo y por otro lado gas. Y ahora vamos a ver, porque hay separadores que son bifásicos, otros que son trifásicos y demás. Pero básicamente eso. Y fíjense que al final dice en función de sus densidades. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de separador funciona mediante la gravedad. La gravedad es la que surte efecto y es la que permite que los separadores hagan su trabajo. Es la gravedad la que termina separando el fluido. ¿Bien? Independientemente de las presiones, no independientemente, influye, pero
tarde o temprano la gravedad surte su efecto. Estos separadores funcionarían bien o plenamente si yo antes no desestabilicé las emulsiones. No, realmente no. Sí o sí dependen de la desestabilización de emulsiones. Si la emulsión no se desestabiliza como la gente, ¿sí?, o no se desestabiliza de manera correcta, lamentablemente el separador no trabaja bien, ¿sí? Para trabajar bien un separador, la emulsión tiene que estar lo más desestabilizada que se pueda, ¿sí? No hace falta que esté desestabilizada completamente, pero lo más que se pueda. Bien, y ahora vamos a ver los tipos de separadores y ya nos vamos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ya nos vamos, ya terminamos, cada uno debe estar en su casa, supongo. ¿Alguna duda, algo que quisieran preguntar? Bien, genial. Genial, genial. Entonces vamos a hablar un poquito de los tipos de separadores. Primero que nada, comentarles que los separadores pueden ser bifásicos o pueden ser trifásicos, ¿sí? Fíjense, bifásicos, trifásicos, son iguales, ¿eh? ¿Vieron que son parecidos? O sea, tanto los bifásicos como los trifásicos pueden ser horizontales, verticales, esféricos, no hay problema con eso. Ahora vamos a ver para qué se utiliza cada uno. Pero primero quiero comentarles que se pueden ser bifásicos o trifásicos. ¿Qué significa que sean bifásicos? Que separa dos fases. ¿Qué significa que sean trifásicos? Que separa tres fases. ¿Cuáles eran las fases que salían en un fluido de producción? Agua, petróleo y gas. Esas son tres fases, ¿sí? Es verdad que hay dos fases que son líquidas, pero al no poder mezclarse, se comportan como dos fases distintas, ¿sí? Entonces tengo agua por un lado, petróleo por el otro y agua por el otro. El separador bifásico tiene la capacidad de separar gas por un lado, por la parte de arriba, ¿sí?, y los líquidos por la parte de abajo. Los líquidos juntos, los líquidos juntos. Mientras que el separador trifásico tiene tres salidas en vez de dos. Voy a tener por un lado, ¿sí?, el gas, el petróleo por acá y el agua por la parte inferior, ¿sí? A ver, el petróleo también sale por la parte inferior, pero tiene un caño que llega hasta la mitad. Ahora bien, y esto se los pregunto, en este separador bifásico, acá el líquido, ¿tiene el aceite, o sea, tiene el petróleo dividido del agua? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Puede ser que sí, Sí, tal cual, muy bien. Sí, sí, tal cual. porque todo lo pesado va abajo. Sí, señor, exactamente. A ver, que el sistema sea bifásico no quiere decir que la gravedad va a dejar de actuar. La gravedad actúa igual, y como dijo el compañero, sí, el líquido está separado, el agua está abajo, el petróleo está arriba y el gas está más arriba. Entonces, ¿por qué se le llama bifásico? Porque solo tiene dos salidas. Y ya está. Tiene dos salidas, entonces el gas va a salir por un lado y el petróleo y el agua
juntos por la otra salida, porque lamentablemente el bifásico no tiene posibilidad de sacar los fluidos separados. ¿Que los separa adentro? Sí, los separa, pero no tiene la posibilidad de sacarlos separados, ¿sí? ¿Qué se hace en estos casos? Voy a volver un poquito para atrás. Se utiliza el tanque cortador para poder separar el agua y el petróleo, y esto lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? El tanque cortador. Por lo tanto, ¿cómo me doy cuenta yo si el separador es trifásico o bifásico? Primero que nada, me fijo si hay un tanque cortador, ¿sí? Si hay un tanque cortador, perdón, si hay un tanque cortador, los separadores son bifásicos. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de separar los líquidos. A ver, como dije, los separa, pero no tienen la capacidad de largarlos separados. Entonces tienen que pasar a un tanque para que se puedan separar allá adentro. Si el tanque cortador no está, entonces el separador es trifásico. Y además hay otra manera más sencilla, en vez de andar buscando tanques, y es mirándole la cantidad de salidas que tiene. Si el separador bifásico, o sea, si el separador que tengo tiene 2 salidas, es bifásico. Si tiene 3 salidas, como los que ven acá, es trifásico. ¿Bien? Muy, muy simple. ¿Cómo se controlan la salida de fluidos? Con unos flotadores, que ya lo vamos a ver también en la clase que viene. ¿Sí? Tiene un sistema de flotadores o flotantes que van activando las válvulas y van dejando que salga el fluido. Dentro de los separadores bifásicos y de los separadores trifásicos existen los horizontales, los verticales y los esféricos. Vamos a arrancar por los esféricos, que son estos que están al final, ¿sí? Los esféricos son tanques que funcionan muy bien para cuando yo tengo pozos con muy alta presión y con mucha presencia de gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma esférica distribuye mejor las presiones y funciona mucho mejor cuando tengo altas presiones, ¿sí? Si ustedes se fijan en las burbujas de gas de una cerveza, no sé, o de la soda, o de un vino espumante, o algo que se tomen con gas este fin de semana, fíjense que las burbujas son redondas, son circunferencias, ¿sí? Son esferas, no me salía la palabra. ¿Por qué? Porque la distribución de presiones es homogénea, es constante en todos lados, entonces forma círculos, forma esferas, que es como, digamos, la figura geométrica perfecta. Por eso se ocupan los separadores esféricos para cuando yo tengo gran cantidad de gas. ¿Por qué? Porque gas es sinónimo de presión, es así de corto, ¿sí? Los gases alcanzan muy altas presiones, y entonces la única buena manera de contrarrestar eso es con un separador esférico. Después tenemos el separador vertical. No, perdón, vamos a hablar un poquito del horizontal primero. Separador horizontal. Es el separador por excelencia, es el que más se utiliza, ¿sí? Porque es el que permite separar mejor los fluidos. Y esto se debe a... Vieron que acá tenemos una capa, en la cual sería la capa de contacto o la zona de contacto entre el líquido y el gas. Acá tenemos gas y acá abajo tenemos líquido. Mientras mayor sea esa zona de contacto, la separación va a ser mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente el gas lo que hace es robarle las partículas más chicas al líquido y convertirlas en gas, y el líquido hace lo mismo con el gas, pero al revés, le roba las partículas más grandes y las convierte en líquido. Entonces, este robo, este quite constante que se da de partículas entre las dos fases, se da constante, perdón, entre las dos fases, este quite constante, permite que la separación sea mucho mejor. ¿Por qué? Porque justamente ese es el proceso de separación, que se vayan quitando moléculas entre sí, ¿sí? Moléculas que deberían ser gas y que están hechas líquido, y moléculas que deberían ser líquido y están hechas gases, bueno, se van quitando entre ellos, y eso se genera o se provoca con una gran superficie de contacto.
Esta superficie de contacto en el esférico es chica y en el vertical es aún más chica. Imagínense esta superficie de contacto que les acabo de dibujar acá con una superficie de contacto así. Es mínima, ¿sí? Entonces, ¿por qué utilizo un separador vertical? Porque el horizontal, cuando tengo mucha presencia de sólidos, se suele tapar toda la zona inferior, ¿sí? Y es muy difícil limpiarlo. En cambio, el vertical, como tiene esta forma alargada, los sólidos se depositan en la última parte y por lo general se le coloca unos pequeños aberturas para poder quitar los sólidos. O sea, se tiene que parar igual el separador, pero es mucho más fácil quitarle todo este resto de sólidos que a un separador horizontal. Entonces, el separador vertical es bueno porque trabaja muy bien con los sólidos, ocupa poco espacio, porque fíjense que es angosto, o sea que es largo hacia arriba, pero ocupa poco espacio en el suelo, eso da mucha comodidad. El problema es que se para mal porque la superficie de contacto que tiene es muy mala. Entonces, para aumentar la superficie de contacto, se colocan estos baffles, ¿sí? Que lo que hacen es, fíjense, el fluido entra por acá, golpea en este baffle, se mueve y golpea en este, se mueve y golpea en este de acá abajo, ¿sí? Si se los agrando tal vez lo vean mejor. Fíjense cómo va golpeando el fluido a medida que cae, ¿sí? Y al ir golpeando el fluido lo que hace es ir liberando el gas. Libera gas, libera gas, libera gas. Entonces de esta manera favorecemos drásticamente, ¿sí?, la separación de las fases. Con este tema de los baffles, que básicamente son unos platos cruzados que solamente son platos en donde golpea el fluido y libera gas al golpear. De esa manera se genera una mejor separación, ¿sí? Además de que el ingreso, fíjense que es un poquito especial, tiene un ingreso que permite separar gases, fíjense cómo está hecho acá, ¿sí? Permite separar gases porque el fluido sale por todos lados, golpea mucho, ¿sí?, y demás. Eso también provoca grandes pérdidas de presión, lo cual es bueno. Entonces, básicamente es un separador bastante bueno el vertical. ¿Cuáles son los más usados? El horizontal y después le sigue el vertical, ¿sí? Y ya por último el esférico, que se ocupa solamente en casos donde tengo mucho gas, ¿bien? Pero los más usados son el horizontal y el vertical. Y el vertical más que nada cuando tengo muchos sólidos o poco espacio en el campo. Si tengo poco espacio, el vertical viene justo. Para los trifásicos pasa lo mismo, ¿eh? El trifásico, fíjense que funciona igual, con la particularidad de que es un poquito más complejo a la hora del diseño, porque necesita sacar el petróleo de ahí entre medio, ¿sí? En el caso anterior, yo voy a tener petróleo acá, ¿sí? Fíjense, acá está el nivel de líquido. Bueno, yo voy a tener mitad agua, mitad petróleo. Solamente que este sistema, como tiene una sola salida, me va a sacar todos los líquidos juntos. Pero el otro, fíjense que ya es un poco más complejo internamente. Como tiene distintos niveles, zonas en donde se va a depositar el agua y se va a extraer por abajo, zonas en donde se deposita el petróleo y se va a extraer por otra salida, y bueno, la zona de salida de gas, que es siempre igual, que está por arriba. ¿Bien? Son un poquito más complejos a la hora del diseño. Y más costosos los separadores trifásicos que los bifásicos. Pero me dan la ventaja de no tener que utilizar un tanque cortador después. Así que está muy bueno. Para instalaciones muy chicas, los trifásicos funcionan muy bien, ¿sí? Porque me evitan la utilización de un tanque cortador. Bien. Y esto de las secciones principales del separador, lo vamos a arrancar a ver la semana que viene, ¿sí? Solamente les quiero comentar una cosita, fíjense. Acá arriba, el separador horizontal presenta una entrada, ¿sí? Esa entrada se coloca allí adrede, digamos, porque la gente ingresa por allí para poder limpiar los separadores. Los separadores se limpian y se les da mantenimiento a mano. O sea, la gente tiene que entrar con unos trajes protectores, con unas cuerdas de seguridad
por las dudas de que se desmayen y demás, porque es una atmósfera contaminante, pueden tener alguna filtración en la máscara, se desmayan, entonces sí o sí tienen que estar con un arnés y una soga para que lo saquen de afuera por las dudas, ¿sí? Bien. Y además, fíjense, otro dato curioso, este separador es bifásico, pero tiene una tercera salida por allá abajo. ¿Para qué esa salida que tenemos allá abajo? Esa salida solamente sirve para poder limpiar y purgar, digamos, el sistema. Se abre, es como una purga, se abre para poder eliminar todo el excedente de fluido que queda de algunos sólidos y después allí puede ingresar la gente a poder limpiarlo, ¿sí? A la parte interna de lo que sería el sistema. Y bueno, quería comentarles eso nomás. Estas son las válvulas de seguridad, que ya lo vamos a ver bien la semana que viene, ¿sí? Porque hay una diapositiva especial, el sistema de entrada y las salidas, que serían estas: salida de gas, salida de líquidos. Fíjense que es bifásico. Esta del medio, les recuerdo, es solo una purga. Así que bueno, gente, eso sería todo por esta semana. No sé si quieren preguntarme algo o alguna duda. Bien, buenísimo. Entonces, si no tienen dudas, nos estaremos viendo la semana que viene. Estimo que el día miércoles, ahora sí, el día miércoles no, perdón, el día viernes. eh, la idea es que no perdamos la clase de ese día. Hoy día lo moví por cuestiones, digamos, externas. Pero bueno, entonces la semana que viene nos veremos el día viernes. De esto tienen un cuestionario, pero prefiero que lo hagan cuando terminemos de ver toda la unidad, así que no se hagan problema, después lo realizan, ¿sí? Así que nos estamos encontrando la semana que viene, gente. Que anden bien. Gracias igualmente, que tengan buen fin de semana.